Pues siempre es un privilegio, como he mencionado esta mañana, de estar con vosotros. La última vez que estaba aquí para compartir en Valladolid fue cuando estabais en una calle con 3 iglesias. Y nuestros hermanos más allá estaban muy animados. Y si recordáis, me sacaron del quicio, como perdí mi punto en el sermón, pero esta vez vengo mejor preparado. Y es más silencioso. Pero bueno, ya he hablado con Josué, porque antes de empezamos oraremos, pero quiero que él lea la historia de Gedeón. ¿Habéis escuchado de Gedeón? Sí, pero quizás algunos de nosotros no recordamos la historia. Yo creo que es importante que se lea, porque es la palabra de Dios. Pero como yo soy angloparlante, y aunque hablo muy bien, entre comillas, lo que me dicen, me cuesta leer rápido. Entonces he pedido el favor de Josué de leerlo. Pero vamos a abrir con oración. Entonces os pido que oréis conmigo y luego que vamos abriendo nuestras Biblias. Gracias, Señor, por esta tarde que podemos estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has dejado para conocerte a ti y para entender mejor tu plan perfecto para la redención de todos aquellos que pongan su fe en tu Hijo, Jesucristo. Gracias que podemos reunirnos aquí con libertad y aprender juntos. Te entregamos este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos enseñas tú de tu palabra y cualquier palabra mía que se caiga, pero que nos quedamos con tu mensaje y lo que tú tienes para nosotros esta tarde, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en vuestras Biblias, desde el principio, es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Josué, que va a venir, no. Y después Jueces. Entonces vamos a Jueces, capítulo 6. Y he pedido a Josué que venga a echarme una mano leyendo, no todo, pero mucho del pasaje. En español. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud con langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di a su tierra. Y os dije: Yo, Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, pero escondido de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No os sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo de una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina.
Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre del peñasco en lugar conveniente, tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por las familias de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con lo que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron a acampar en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajes a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando él se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acompañaron junto a la fuente Arod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo está contigo, es mucho más para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz prerogar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron a los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo más de cualquiera que yo te diga. Este no vaya más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se desdoblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano de su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenían el campamento de Madián abajo del valle. Aconteció aquella noche, Jehová le dijo: levántate y desciende del campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño,
veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la transformó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio todos aquellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Ceerera, y hasta la frontera de Abel-Meolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Saltamos al 8:22. Los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían los camellos en su cuello. Y Gedeón hizo con ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y se tropezaron a Gedeón en su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y lo puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres, Joás, de Ofra, de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron de los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos del derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¡Wow! Gracias, Josué. He elegido bien porque he leído muy bien y muy rápido. Pero yo creo que es importante que recordemos la historia. Y esta historia es una de las... Yo creo que es la que más contiene, de 3 capítulos, 6, 7, 8, de jueces. Porque hay otros jueces que mencionan muy poco en detalles. Pero entonces lo que vamos a estudiar hoy es sobre la vida de Gedeón, como habéis adivinado. Y como he mencionado esta mañana, pues muchas personas malinterpretan estas historias o esta historia, y no se trata principalmente de un mensaje motivacional sobre cómo volverse valiente, y no es una lección sobre autoestima o pensamiento positivo. La historia de Gedeón trata de la grandeza de Dios manifestada a través de la debilidad humana. Y vivimos en una cultura obsesionada con la fortaleza o el poder. Y el mundo celebra la influencia, el poder, el talento, la confianza y el éxito. Pero Dios escoge repetidamente a personas débiles para que su poder quede absolutamente claro. Y esto es lo que hemos visto, ¿no? El libro de los jueces registra un ciclo trágico
en la historia de Israel. Y voy a compartir algo, eso es para el contexto. Porque es importante que cuando leemos la Biblia, que lo entendemos en su contexto, porque si no, podemos sacar de la Biblia y aplicar algo que a lo mejor no es para nosotros. Pero es la palabra de Dios y nos habla hoy en día. Y siempre hay algo que podemos aprender sobre Dios, su carácter, sobre nosotros mismos o sobre cómo debemos actuar o vivir. Pues vemos en este contexto un ciclo que está pasando. Solo vemos uno de los ciclos con Gedeón, pero antes había y después habrá mucho más también. Israel cae en pecado. Esto está en alemán, pero se puede ver los ciclos como siguen y se repiten. Y a veces pasa en nuestras vidas también. Israel peca, Dios los disciplina, Israel clama a Dios y Dios levanta un libertador, un salvador. Y la nación experimenta una paz temporal y después el ciclo se repite. Cuando llegamos al capítulo 6, Israel está sufriendo enormemente bajo la opresión de los madianitas. 7 años, decía. Y los madianitas invadían durante la época de la cosecha y destruían los cultivos de Israel. No es como hoy en día que vas al supermercado, esto era importante para ellos. Las familias pasaban hambre y la gente se escondía en cuevas. El miedo dominaba la tierra. Y todo esto sucedió porque Israel, una vez más, se había apartado de Dios. La verdad principal que veremos esta mañana es la siguiente. Dios realiza su obra más grande a través de personas que saben que no pueden tener éxito sin Él. Y si tomáis apuntes, voy a ir por los puntos otra vez. Hay 5, creo, si he contado bien. El primero es que Dios confronta el pecado antes que conceder liberación. En Jueces 6, como hemos visto o escuchado, comienza diciéndonos que Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Su sufrimiento no era aleatorio. Dios estaba disciplinando a su pueblo por su pecado y su idolatría. Y antes de cambiar sus circunstancias, Dios trató con su condición espiritual. Ese principio sigue siendo cierto hoy. Muchas personas quieren que Dios elimine las consecuencias mientras continúan aferrándose al pecado. Queremos paz sin arrepentimiento. Queremos bendición sin santidad. Y santidad, hemos dicho, es vivir apartados para Dios, santos, puros, conforme a su voluntad. Pero a Dios le preocupan primero nuestros corazones. Israel había adoptado los ídolos de las naciones que los rodeaban, intentaban adorar a Dios, mientras también adoraban a Baal. Bueno, no vamos a entrar mucho en lo que era Baal y Ásera, pero eran los dioses de los tiempos, como Zeus, que sabemos de otros tiempos. Dioses falsos. Y esa siempre es la tentación del pueblo de Dios también, de mezclar la verdad con lo mundano. Y ojo, es útil a veces. Hoy los ídolos pueden parecer diferentes, pero siguen siendo ídolos. El éxito, la comodidad, el dinero, riquezas, el entretenimiento, placeres, la aprobación, la política quizás, el autoimagen, vemos esto mucho, la familia, los hijos, la salud, etcétera, etcétera. Y todo aquello que amamos, en lo que confiamos o a lo que damos prioridad por encima de Dios, se convierte en un ídolo. Hasta los móviles. Mi mujer es una gran ayuda para mí y no me gusta cuando lo hace, pero me recuerda eso también. Entonces se nos presenta a Gedeón. ¿Dónde lo encontramos? ¿Alguien recuerda?
escondido en un lagar, sacudiendo el trigo, porque tiene miedo de los madianitas. Esta es precisamente la imagen, no es precisamente la imagen de un gran guerrero, como vemos luego. Pero sin embargo, el ángel del Señor aparece y dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. O en otras palabras, o traducciones, valiente guerrero. En Jueces 6:12. Humanamente hablando, Gedeón parecía débil, pero Dios no estaba mirando la capacidad natural de Gedeón. Dios estaba fijándose en lo que Él mismo haría a través de Gedeón. Gedeón comienza inmediatamente a preguntar: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Esto yo creo que es muy natural de nosotros. Cuando nos pasa algo malo o estamos sufriendo por lo que sea, no preguntamos o empezamos a preguntarnos: ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Aún siendo creyentes. Y después dice: mi familia es la más insignificante y yo soy el menor. Gedeón veía debilidad, pero Dios veía utilidad. Y eso debería animarnos a los creyentes. Dios no llama a las personas porque sean suficientes, las llama porque Él es suficiente. Y el apóstol Pablo dijo en el 2 Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Perdona, Josué, pienso en lo de Asturias. Bástate. Muchos cristianos se descalifican a sí mismos para servir a Dios porque se sienten inadecuados. Yo he sido uno de ellos, sigo siendo de vez en cuando, pero espero que no mucho. Podemos decir: no tengo suficientes dones, tengo demasiado miedo, no conozco suficientemente la Biblia, no tengo tiempo para eso, he fallado demasiado en el pasado. He mencionado esta mañana también, pero yo incluyo a mí mismo, que he tenido que discutir en el pasado, o he discutido con el Señor en el pasado, sobre preguntas mías, como: hay muchos más trabajadores que trabajan en el ministerio que están mejor calificados que yo, ¿y por qué mandarme a España para testificar de Él? ¿Por qué yo? Pero a lo largo de toda la Escritura, Dios usa a personas débiles. Moisés tartamudeaba, David fue menospreciado, Jeremías se sentía demasiado joven, Pedro fracasó públicamente, Pablo se amó a sí mismo débil. Y la cuestión nunca es la grandeza del siervo, la cuestión es la grandeza de Dios. Entonces tengo esa ilustración, lo he mencionado de mi hija, Amy, le encantan las luces. Y claro, cuando son jóvenes a veces intentamos distraerles. Entonces le he enseñado con poca edad, quizás 1 año y pico, cómo tocar el botón de una luz, de una linterna. Y cuando pensemos en una linterna no tiene poder por sí misma, sino solo resulta útil cuando está conectada a una fuente de energía. De la misma manera, nosotros como creyentes nos convertimos en instrumentos útiles para el Señor cuando estamos fortalecidos por Dios. Volviendo a Gedeón, Dios le manda a Gedeón a hacer algo difícil. Pero antes de luchar públicamente contra Madián, debe destruir los ídolos. Y lo hace en privado. ¿Recuerda la historia de lo que hemos leído? Dios le dice a Gedeón que derribe el altar de Baal y corte el poste
de Ásera. Esto es muy significativo, porque la obediencia privada precede a la utilidad pública. Dios no estaba interesado solamente en una victoria militar para librar al pueblo de Israel. Dios quería arrepentimiento espiritual. Y muchas veces, antes de usarnos grandemente, Dios trata primero con compromisos ocultos. No puedes dirigir eficazmente a tu familia mientras alimentas un pecado secreto. Y no puedes ministrar o servir en la iglesia con autoridad espiritual mientras toleras ídolos en tu corazón. El avivamiento siempre comienza con el arrepentimiento. El punto 2. Dios reduce la fuerza humana para que su gloria sea evidente. Cuando comienza el capítulo 7, Gedeón reúne un ejército. Al principio hay 32.000 hombres. Y tengo una imagen aquí. Cada punto, en teoría, no sé si podéis ver, pero son supuestamente 32.000 puntos, para que podamos visualizarlo un poco. Pues eso suena impresionante hasta que descubrimos que el ejército medianita era inmenso. Eran 135.000 hombres, más que 4 veces que los que se han reunido con Gedeón. Pero entonces Dios dice algo sorprendente. Dice, la gente que está contigo es demasiada para que yo entregue a Madián en sus manos. Demasiada. La lógica humana dice que Israel necesitaba más soldados. Y Dios dice que necesitaban menos. ¿Por qué? Porque Dios dice, no sea que Israel se glorie contra mí, diciendo, mi propia mano me ha salvado. Así que Dios reduce el ejército. Primero, se despide a los hombres temerosos. 22.000 se marchan inmediatamente. Aquí se ve un poco, hay un cambio de color. Entonces, todos estos que están de rosado a rojo se fueron, quedaron 10.000. Y después Dios vuelve a reducir el ejército hasta que solo quedan 300 hombres. Tuve que destacarlo porque si no, no veíamos los 300 puntos entre 32.000. 300 hombres contra un ejército enemigo enorme. ¿Con quién apuestas? ¿Por qué haría Dios algo así? Porque Dios se niega a compartir su gloria con el orgullo humano. A veces Dios debilita intencionalmente nuestros recursos o lo deja pasar para que dependamos de Él. Ojo, no he dicho que lo haga, pero lo deja pasar muchas veces. Hemos hablado de Venezuela también. ¿Quién sabe lo que el Señor puede hacer ahí? A veces Dios puede permitir que experimentemos presión financiera, debilidad personal, limitaciones en el ministerio, circunstancias difíciles, puertas cerradas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque la autosuficiencia es uno de los mayores enemigos de la fe. El mundo constantemente nos enseña a creer en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en las redes sociales? ¡Tú lo puedes! ¡Solo lo crees! Y quizás en otros contextos, nómbrelo y lo tendrás. La Escritura nos enseña a depender de Dios. Y la fe no es confianza en uno mismo. La fe es confianza en Dios. Este principio también se aplica a las iglesias como esta.
La Iglesia no avanza mediante entretenimiento o métodos mundanos. La Iglesia avanza mediante la predicación fiel de la palabra de Dios. Y yo estoy confiado de que aquí se predique la palabra, porque he venido varias veces. La oración, cuán importante es. El poder de la Escritura y la dependencia del Espíritu Santo. Demasiadas iglesias hoy confían más en estrategias de marketing que en reuniones de oración. No sé si me temo a preguntar si os reunís para orar juntos. Es muy importante. Algunas dependen más de personalidades carismáticas que de la verdad bíblica. Pero la obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios. Y después veremos que Dios fortalece misericordiosamente la fe de Gedeón. Dios permite que Gedeón escuche a un soldado madianita describiendo un sueño que predice la victoria de Israel. E incluso los enemigos reconocen que Dios está dando la victoria a Gedeón. ¿Qué hace Gedeón? Adora a Dios. Y eso es importante para nosotros también. Antes de la batalla, que la batalla esté ganada, Gedeón adora porque confía en las promesas de Dios. Los creyentes hoy también deben aprender a adorar a Dios antes de que llegue la respuesta. Y esto no es fácil. Cuando estés desanimado, vuelve a la Escritura. Recuerda la fidelidad de Dios. Ora apoyándote en las promesas de Dios. Reúnete con otros creyentes, como estamos haciendo ahora. Y adora mientras esperas. Ojo, adora a Dios. Punto 3. Dios concede o gana la victoria mediante medios improbables. Y ahora llegamos a la batalla en sí. Gedeón divide a los 300 hombres en grupos. Sus armas son inusuales. Trompetas, cántaros vacíos, no sé si se ve muy bien, y antorchas. No espadas, pero seguro que tenían. Ninguna estratega militar recomendaría este plan de batalla. Pero Dios sí. Desde una perspectiva mundana parecía una locura. Pero Dios a menudo obra mediante métodos que el mundo considera absurdos. 1 Corintios 1:18 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y el mundo se burla de la verdad bíblica, de la santidad, de la predicación del Evangelio y de Jesucristo. Sin embargo, Dios salva a los pecadores mediante la predicación de Cristo crucificado. Y la señal de Gedeón: los hombres tocan las trompetas, rompen los cántaros y dejan ver las antorchas. Los madianitas entran en pánico y en medio de la confusión empiezan a luchar unos contra otros. Y la victoria se convierte sin duda en algo sobrenatural. Esta batalla demuestra que el resultado nunca dependió de la fuerza humana. ¿Qué podrían hacer 300 contra 135.000? Esa verdad debería animarnos. Muchos creyentes hoy se sienten abrumados. Los padres se sienten abrumados criando hijos en una cultura corrupta. Los creyentes jóvenes se sienten aislados en entornos laborales seculares o en los colegios, las universidades. Y las iglesias pequeñas se sienten insignificantes en comparación con los ministerios más grandes. Lo he mencionado antes, pero quizás puede
pasar a veces también en Valladolid. Pero Dios nunca ha dependido de la superioridad numérica. Y la iglesia primitiva transformó el mundo armada principalmente con la escritura, la oración, la proclamación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Bueno, corrijo algo. En obediencia, Dios usó la iglesia primitiva, para que quede claro. A Dios le agrada mostrar su poder a través de personas débiles. Alabado sea el Señor, porque eso significa que puede usarme a mí y también puede usarte a ti. Pero tenemos que permitirle. Punto 4. Cuidado con el orgullo espiritual después de la victoria espiritual. En el capítulo 8 hemos visto que algo muy importante, porque Gedeón no terminaba bien, ¿no? Comienza con humildad y cuando nos acercamos a Dios tenemos que hacerlo con humildad. Él es Dios. Pero poco a poco vemos que Gedeón se desvía o desveía. Después de la victoria, Gedeón cambiaba. Y esto nos recuerda que el éxito puede revelar orgullo del mismo modo que el fracaso revela debilidad. A veces las victorias espirituales se vuelven espiritualmente peligrosas porque las personas empiezan a confiar en sí mismas. Muchos ministerios han sido destruidos no solo por la persecución, sino también por el orgullo. Gedeón rechaza verbalmente convertirse en rey, si recordamos de lo que ha leído. Y él dice, el Señor gobernará sobre vosotros, sobre el pueblo de Israel. Y eso suena espiritualmente maduro. Pero entonces Gedeón actúa de una manera que recuerda a la de un rey. Recoge oro, hace un efod, y aquí tengo, si lo podéis ver, un ejemplo. El efod de Gedeón era como un objeto sagrado y sacerdotal que Gedeón, que no fue sacerdote, fabricó con oro fundido, obtenido del saqueo de los madianitas. En lugar de seguir siendo un instrumento para honrar a Dios, los israelitas comenzaron a adorarlo como un ídolo. ¿Ves el ciclo? O ciclo, digo. Y se convirtió en una trampa que desvió a la nación del buen camino. Con el tiempo, el efod se convierte en un tropiezo y lleva a Israel nuevamente hacia la idolatría. Esto nos enseña algo importante. Es posible decir las palabras teológicas o cristianas, evangélicas, yo a veces digo que hablamos como en cristianismo, correctas, podemos decirlas, pero poco a poco uno se va desviando espiritualmente, o puede pasar. ¿Qué quiero decir? Pues asistir a una iglesia por sí solo no garantiza fidelidad. Tener conocimiento bíblico por sí solo no garantiza humildad. Debemos guardar continuamente nuestro corazón y debemos permanecer arraigados en la Escritura. Debemos seguir arrepintiéndonos del pecado. Debemos seguir dependiendo de Dios en humildad. Porque después, en Jueces 8, termina trágicamente. Tras la muerte de Gedeón, Israel vuelve rápidamente a la idolatría. ¿Y por qué? Porque los libertadores humanos son temporales, imperfectos. Israel necesitaba algo más que otro juez. Nosotros también. Israel necesitaba un libertador mayor, un salvador, en mayúscula.
Y eso nos dirige directamente a Jesucristo, porque hablé en principio de contexto. Toda la Biblia es la historia de Dios. Gedeón era débil, temeroso, imperfecto, temporal. Pero Jesucristo es el Salvador perfecto. Gedeón luchó con el miedo. Jesús obedeció perfectamente. Gedeón terminó desviándose y Jesús permaneció sin pecado. Gedeón libró a Israel temporalmente y Jesús salva para siempre, eternamente, a todos los que ponen su fe en Él. Al igual que Israel, cada uno de nosotros tiene un enemigo más profundo que Madián. Nuestro mayor enemigo es el pecado. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y tenemos que humillarnos y aceptarlo, si no lo hemos hecho ya. Pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo unigénito para vivir la vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir y para morir en la cruz por nuestros pecados. Esto acabamos de celebrar con la comunión. Y 3 días después, Cristo resucitó victorioso. Y todo aquel que se arrepiente y confía en Él será perdonado y reconciliado, restaurado a la relación correcta con Dios. Y la vida cristiana no consiste en tener confianza en uno mismo. Consiste en tener confianza en Dios solo. Así que quiero dejaros con varias aplicaciones finales o pensamientos. Primero, derriba los ídolos de tu vida. Y aunque lo digo en forma de tú, lo tengo que hacer yo también. Pídele a Dios que revele cualquier cosa que esté compitiendo por el primer lugar en tu corazón. ¿Qué es lo más importante de tu vida? Es Dios, es Jesucristo. Segundo, no confíes en tu propia fuerza. Dios nunca quiso que vivieras la vida cristiana únicamente mediante el esfuerzo humano. Confía en Él. Tercero, confía en Dios incluso cuando los recursos parezcan insuficientes. ¿Cuántas veces, no sé de vosotros, no voy a hablar de vosotros, pero me entra la tentación, o la voz en mi mente que dice, ¿qué pasará en esta situación? Pero Dios es fiel. Y el Dios que usó a 300 hombres aún reina hoy. La victoria es de Él. Cuarto, mantén la humildad después de los éxitos. Esto es una trampa, es una gran trampa y es peligroso. Nunca olvides que toda buena bendición, o toda bendición y todo éxito proviene del Señor. Finalmente, mirad a Cristo, el gran libertador. Jesús es el único Salvador del mundo y solo Él puede salvar verdaderamente. Yo sé que FIEIDE tiene una meta que lanzaron el año pasado en la conferencia de FIEIDE nacional, si tenéis la oportunidad de asistir algún año. ¿Qué fue? ¿Alguien lo sabe? 100 iglesias. ¿Cómo? 100 iglesias. ¿Solo 100? Yo recordaba como duplicar las iglesias. Sí, entonces, si son 100, pues 100 más. Es cierto, vale.
¿Nosotros podemos hacerlo? No. Buena respuesta, no. Pero Dios sí puede. Y hemos visto un ejemplo en Gedeón, como Dios ha usado el que era débil, temeroso, para cumplir su voluntad. Eligió uno que era humilde y que confiaba en él. Y nos puede usar como su iglesia también. Somos imperfectos, somos débiles, fracasamos, tenemos pasados, pero Él es más grande. Y cuando usa a alguien como yo mismo, que a lo mejor no me conocéis muy bien, pero si no fuera por Dios, yo no soy nadie. Pero aún así me ha usado, me ha llamado. Y os puede llamar y os está llamando también. Pues vamos a terminar en oración y entonces os pido que oréis conmigo. Señor, te doy gracias por quien eres tú y por tu palabra, Señor, las Escrituras que nos has dejado para que podríamos conocerte, para que podríamos llegar a poner nuestra fe en Jesucristo, tu único Hijo y el Salvador perfecto para cada persona que se arrepiente y ponga su fe para salvación, para restauración en relación contigo. Perdónanos, Señor, cuando confiamos más en nosotros mismos que en ti. Pasa a veces. Ayúdanos, escudriña nuestros corazones para que los ídolos ocultos podemos verlos y tratarlos como es debido. Enséñanos, Señor, a depender completamente de ti, de tu fuerza, no de nosotros mismos. Y ayúdanos a permanecer en ti humildes y fieles, Señor. Y gracias otra vez más por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador perfecto. Gracias por usar personas débiles para tu gloria, Señor. Deseamos, Señor, que tú recibas toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.